Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto por TV Perú y simultáneo por Nacional. Mi nombre es Carla Jarada y los acompañaré durante estas 2 horas. Por supuesto, como siempre, en una dinámica distinta por elecciones. La primera hora será televisada y las 2 horas vamos de todas maneras en simultáneo por Nacional. Así que quédese con nosotros. La segunda hora televisada será de voto informado regional, cumpliendo con la ley para que todos sepamos por quién votar. Muy bien, vamos a ir empezando revisando los diarios. Ha sido una semana bastante cargada de información que viene relacionada obviamente a lo que estamos viviendo en el contexto de la pandemia. El COVID-19 se ha llevado a varias personas, pero a 2 personalidades importantes peruanas. No solamente el COVID, está el tema político, está la campaña electoral. Así que vamos al paro de transportistas. Así que vamos revisando qué es lo que nos traen los diarios esta mañana en principio. Tenemos el comercio y tenemos, por ejemplo, el ritmo de vacunación es lento y falta inocular a 24.000 médicos. A ver, acá lo tenemos, acá. Muy bien. Dice, descenso. En lo que va de la semana se aplicaron en promedio 22.000 dosis diarias. Solo el 1,8% de la población objetivo tiene al menos una vacuna. Y el retraso, el Colegio Médico afirma que los galenos no inmunizados, que casi son 11.700, laboran en hospitales y clínicas y figuran en el padrón oficial. Ese es el tema más importante para el comercio y, por supuesto, hace mención a lo que les mencionábamos, ¿no? Monseñor Luis Bambarén muere a los 93 años víctima de COVID-19, quien trabajó por los más humildes. Y un día antes falleció Luis Bedoya Reyes, para muchos el último político a destacar en nuestro país. Pero vamos a seguir revisando los diarios que tenemos aquí. Tenemos La República. A ver, vamos a mostrarla. Dice, en el corazón del pueblo, hasta siempre, Monseñor Bambarén, obispo de los pobres. A los 93 años partió el sacerdote que luchó por los humildes, defendió Villa El Salvador, las barriadas de Chimbote y no dudó en rechazar a Sendero Luminoso. El padre Carlos Cardó, que estuvo a su lado, contó que el obispo pensó en su gente hasta el final. Dice, la SEP dijo que con él parte un ícono de la iglesia peruana. Sin duda era uno de los más representativos, ¿no? Y una de las denuncias importantes también del diario La República dice, ex socio y ex financista de Antauro es hoy aliado de Rafael López Aliaga. La República. A ver, otro de los diarios. Bueno, lamentablemente Correo parece ser que no pudo cerrar a la hora de que el paro, ¿no es cierto?, del paro. No hay humo blanco, dice. Transportistas de carga mantienen protesta por 5º día consecutivo, pero ya hay la buena noticia que se levantó el paro y más adelante seguramente vamos a tener más noticias respecto a esto. Me dice producción que sí, tenemos justamente las declaraciones del vicepresidente del gremio de transportistas y conductores del Perú respecto a este levantamiento del paro. Iván Valencia, vamos a escucharlo. Se ha llegado a que se vuelva a poner de vuelta el fondo compensatorio, ¿no? Para nivelar el precio de combustible para que no se pueda despuntar, ¿no? Usted sabe que el petróleo es un commodity y siempre tiende a subir de acuerdo al precio internacional, ¿no? Hay una rebaja de un sol 61, ¿no? Del precio de combustible actual, ¿ya? Y nos han prometido que con ese fondo ya de estabilización se va a mantener, ¿no? Y también la devolución del impuesto selectivo de consumo. Han hecho la consulta con el Ministerio de Economía y nos indican que no se puede dar el fondo que ofrecieron de 80%, ¿no? Pero sí se mantiene los 5 soles 30, el 5.30 para la devolución, ¿no?
Muy bien, ya días antes, en esta negociación, en estas conversaciones, el Ejecutivo había mencionado que no llegaban al humo blanco porque los pedidos de los transportistas eran difíciles de cumplir, como por ejemplo el tema del combustible, ¿no? El tema del petróleo, básicamente, porque eso se fijaba, los precios del petróleo se fijaban a nivel internacional, eso por un lado, ¿no? Otro de los pedidos que habían hecho los transportistas es la amnistía general al 100% de las infracciones, cosas que no podían cumplirse tampoco, pero en fin, parece ser que ahora sí, y eso lo vamos a ver más adelante sin duda. Pero vamos a seguir viendo los diarios. Nos habíamos quedado en Correo justamente sobre el tema de transportistas y ahora vamos a ver Perú 21. Perú 21 hoy día titula, por ejemplo, sus dos vicepresidentes lo critican. La campaña del candidato Rafael López Aliaga se ve minada por su carácter y sus decisiones. Alianza con los etnocaceristas y pasajes desconocidos de su vida le cobran caro. Ahí está, ¿no? Ha salido en los últimos días también una columna en el diario Expreso por parte de su vicepresidenta, ¿no? Que tuvo que dar un paso al costado, aunque respecto a las reglas electorales no podría, ¿no? Bueno, en fin. Hay otra nota al interior de Perú 21 que es interesante, que menciona el populismo del Congreso no se traduce en un mayor respaldo. Eso también es una de las cosas que vamos a analizar más adelante, ¿no? Y habla sobre leyes populistas que se han dado durante, digamos, este periodo, un periodo corto en que supuestamente se tendrían que haber hecho las reformas electorales, las reformas del Estado más importantes. Esa fue la propuesta y esa fue la promesa, ¿no es cierto?, de los, entre comillas, nuevos congresistas que ingresaron. Sin embargo, se dedicaron a hacer, a ver, ¿qué leyes? Ley que suspende el cobro de peajes, declarada además inconstitucional por el Tribunal Constitucional. O sea, es decir, se dedicaron a discutirla, la propusieron, la votaron, ¿no? Todo este tiempo para que luego el Tribunal Constitucional dijera, no, esta no vale. Luego, la ley de ascenso automático y contrato a plazo indeterminado de profesionales de la salud, que también fue declarada inconstitucional por el TC, lo mismo. El Ejecutivo recomendó que no, ellos la aprobaron por insistencia, en fin, un proceso donde se perdió tiempo y dinero también, ¿no? Otra de las leyes que autoriza la entrega de hasta 4.300 soles a los aportantes y exaportantes a la ONP, declarada inconstitucional también por el TC. Ley que legaliza los taxis y colectivos. Ley que elimina el régimen CAS en el sector público. Bueno, están pendientes, ¿no? Ley que pone topes a las tasas de interés del sistema financiero y ley que modifica la Constitución para elevar el 6% del PBI, el presupuesto para el sector educación, cuando el Congreso sabe que no tiene capacidad de gasto. Es decir, hay muchos en el Congreso, porque obviamente tienen asesores, tienen dinero para gastar en asesores, que les van a decir, no señores, esto no puede hacer el Congreso, pero igual lo están haciendo, ¿no es cierto?, para tener más votos, digamos, para sus próximos candidatos, pero parece ser que eso no está sucediendo. O sea, no hay resultados, digamos, por lo menos en los potenciales electores. Bueno, ahora sí. Vamos a pasar a conversar con nuestros invitados. Ya se encuentra listo. Justamente nos vamos a hablar con un representante del Congreso. Estamos con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19. Vamos a hablar del trabajo que se está haciendo sobre la vacuna Sinopharm, de esta solicitud de auditoría internacional para los ensayos, cual no afectará las negociaciones. Ese era el temor, ¿no es cierto?, de algunas personas aquí en nuestro país. Congresista Inga, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlas. Efectivamente, se ha solicitado una auditoría internacional a los ensayos clínicos de tercera fase de Sinopharm. Esto por el tema vinculado a la salud de los voluntarios. Son cerca de 12.000 que están participando en este ensayo clínico y se necesita con suma urgencia el levantamiento del ciego de cada uno de ellos en su totalidad para poder saber si quiénes recibieron placebo, quiénes recibieron la cepa de Wuhan y quiénes recibieron la cepa de Beijing, y poder inocular a los que recibieron placebo y los que recibieron la cepa de Wuhan, ¿no?
Precisa, pero para contextualizar un poco a la gente que, digamos, tal vez algunos los que manejan un poco más la hermenéutica congresal, sí, efectivamente nace esta comisión, pero para la gente de a pie, para la gente común, para la gente que ustedes representan, ¿para qué sirve realmente esta comisión? Que además tiene un nombre bien largo, ¿no? Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19. ¿Para qué está creada básicamente esta comisión? Esta comisión está creada para hacer el seguimiento de las diferentes acciones que emprende el Ejecutivo en la lucha contra, en este caso en particular, contra la COVID-19, ¿no? O contra cualquier emergencia. En realidad es la comisión, pero estamos abocados al tema de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Y en virtud de eso, es una comisión que se encarga del seguimiento de las diferentes acciones. Hemos estado siguiendo muy de cerca el tema de la falta de oxígeno, hemos impulsado la ley del oxígeno medicinal, hemos estado muy de cerca viendo la necesidad de las camas UCI, el tema de la importancia del personal de salud, hemos impulsado la ley de la doble percepción al tener la falta de personal médico. Entonces, hemos estado haciendo un seguimiento muy de cerca a las diferentes acciones, como también en el tema de la compra de las vacunas, entre otras, ¿no? Ahora, pero, pero hay cosas que el Congreso no puede hacer respecto al COVID y cosas que sí, por ejemplo, ¿no? El tema del personal, por ejemplo, cosas que han podido hacer desde hace un año atrás y no lo han hecho. ¿Por qué ahora sí? Carla, estas acciones las venimos realizando desde la creación de la comisión. Hemos estado, como te decía, impulsando, por ejemplo, la ley del oxígeno medicinal, que se utilice a partir del 93% de pureza, como es la recomendación de la Organización Mundial de Salud o la Organización Panamericana de la Salud, o también hemos visto el tema del mantenimiento de las plantas de oxígeno, porque en la primera ola se encontró un sinnúmero de plantas que estaban inoperativas y que como no había una necesidad grande de oxígeno, quizás no se prestaba la atención debida. Esto hemos impulsado desde el Congreso de la República y en particular desde esta comisión. También referente al personal de salud, por ejemplo, hemos impulsado la ley de doble percepción para poder tener, a raíz justamente de la falta de personal de emergencia o de camas UCI también que atiendan, se ha impulsado esta norma, ¿no? Ok, ahora vayamos a hablar precisamente sobre esta auditoría internacional para los ensayos que no afectará las negociaciones, que es la gran preocupación. Es cierto que los voluntarios, hay voluntarios que no saben qué va a pasar con su futuro y esa es la gran preocupación, porque lo que se les mencionó es que no se contaba con las vacunas suficientes para inocularlos, a pesar de que ellos habían recibido esa promesa, si es que habían recibido el placebo. Sí, aquí lo que estamos haciendo es, uno, que solicitamos, exhortamos al Ejecutivo a la realización de una auditoría internacional, porque es importante, en principio, conocer la eficacia de la vacuna en los ensayos realizados en el país y también, por sobre todo, ver que este resultado sea válido y sea reconocido. Ese es uno de los temas. Lo otro es importante que la Universidad Cayetano Heredia pueda cumplir con el protocolo establecido para este ensayo clínico que ellos mismos propusieron como patrocinadores y se pueda hacer un informe provisional lo más pronto posible, cumpliendo los parámetros que esto exige y se pueda levantar el ciego, mejor dicho, saber ya quiénes recibieron placebo, quiénes recibieron la cepa de Wuhan y quiénes la de Beijing, y se pueda de una vez inocular para solicitar el permiso necesario para la importación, como lo habías comentado, que había un compromiso de parte de la patrocinadora de inocular a quienes habían recibido placebo. Y en esta oportunidad también se tiene que inocular a quienes recibieron la cepa de Wuhan por el bajo nivel de eficacia que esta cepa se ve que ha sido resultado en el país, ¿no? ¿Quién haría esta auditoría internacional? El tema de la auditoría internacional, ¿por qué? ¿Será que
en el país, pues, se ha tenido serias complicaciones con este ensayo clínico, personal ligado al ensayo clínico, los investigadores, el personal de la universidad, del patrocinador, el personal del Instituto Nacional de Salud, personal de la DIGEMIT, ha sido inoculado con esta parte de un lote de 3.200 dosis que llegaron al país como parte del ensayo clínico, lo cual se dio de forma irregular porque no se pidió el permiso necesario, no se informó a la autoridad nacional respectiva y tampoco se contó con el permiso del registro sanitario para poder inocular o utilizar estas dosis, y ello todo ha generado un conflicto de intereses definitivamente, y para esclarecerlo, dada la polarización en esta materia, se necesita una opinión externa, ¿no? Que Ahora, no esté ligada al ensayo clínico. ok, congresista, yo entiendo que sí, efectivamente hay cuestionamientos que hacer a personal de esas instituciones, pero per se, digamos, el proceso tendría que viciarse. Es decir, al pedir esta auditoría internacional, ¿no estarían de alguna manera dejando de lado o invalidando el proceso hecho en nuestro país? ¿No es un poco peligroso? No, esta petición se ampara en el artículo 121 del reglamento de ensayos clínicos en el país, y sobre todo lo que queremos es tener una opinión para validar justamente los resultados de este ensayo clínico. Una opinión que luego, cuando salga el ensayo clínico, no se den cuestionamientos sobre los resultados, sino porque ya se escuchan voces que inclusive piden que este ensayo clínico sea cancelado. Por el volumen y por el prestigio de las casas de estudio que están comprometidas en este ensayo clínico, hemos considerado necesario hacer la auditoría internacional, solicitar la auditoría internacional para que este resultado quede con legitimidad justamente, ¿no? Y ustedes ya tienen, de alguna manera, previsto quién sería, qué empresa, o sea, ¿lo tienen previsto? En el mundo existen muchos, creo que son instituciones que se encargan de hacer la vigilancia en ensayos clínicos. Si bien es cierto, no es un número muy grande, pero sí existen en el mundo que se dedican justamente a hacer auditorías de este tipo. Hubiésemos preferido que lo haga instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, pero desgraciadamente ha mostrado su negativa a querer participar en una auditoría como esta, según nos ha informado el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Ahora, este gasto, porque es un gasto finalmente, porque claro, esta auditoría internacional se paga, la va a pagar el Estado peruano. Le pregunto esto porque al final, si es que el Estado peruano o el Ejecutivo hace este estudio, ¿no es cierto? ¿Quién dice que más adelante igual no se cuestione al Estado por haber, digamos, hecho o mandado a hacer este estudio, ¿no es cierto?, a determinado lugar? Es decir, siempre va a haber cuestionamientos. Como te comentaba, Carla, esta solicitud o esta auditoría está basada en el reglamento de ensayos clínicos, tiene el amparo legal justamente de la realización de estos ensayos, y lo que se busca por sobre todo es que el resultado que este ensayo arroje pues tenga el respaldo de una organización y de una auditoría, por sobre todo, que indique que se ha cumplido con todo el procedimiento necesario y que los resultados arrojados pues son válidos, ¿no? Eso por sobre todo nos debe interesar. Ahora, ¿ustedes han podido conversar con...? Sí, dígame, congresista. Sí, Carla, te escucho. ¿Ustedes han podido conversar con los voluntarios y saben cuál es la preocupación de ellos, sobre todo aquellos que no saben, digamos, si han recibido placebo o no, y si no hay, digamos, la cantidad de vacunas suficientes para ellos, porque los han dejado en stand-by?
Así es, esa es una de las otras preocupaciones que nosotros tenemos y en virtud de eso estamos solicitando que la Universidad Cayetano Heredia como patrocinadora cumpla con los requisitos establecidos en el ensayo clínico, así como en su protocolo, y pueda de una vez pasar el informe provisional que se solicita siguiendo todos los parámetros. Por ejemplo, en el informe previo que se había realizado, se daban datos solo de los voluntarios de la parte de la universidad, del Instituto de Investigación de la Universidad Cayetano Heredia y no del Centro de Investigación de San Marcos. Entonces, lo que se necesita es que la muestra sea una muestra homogénea, se debe cumplir con esos parámetros y solicitar al Instituto Nacional de Salud el permiso necesario para que se pueda importar las vacunas para los 8,000 voluntarios que recibieron tanto el placebo como la cepa de Wuhan, ¿no? Que tienen que ser inoculados de manera pronta, que eso es lo que buscamos. Pero ustedes han podido conversar con algún grupo de voluntarios, es decir, ¿conocen de primera mano la situación? Hemos recibido diferentes, no en grupo, pero sí de forma individual, de varios voluntarios del ensayo clínico que tienen una queja de no recibir la atención de la Universidad Cayetano Heredia, que muchos de ellos manifiestan haber contraído el COVID y no ser atendidos conforme se les había indicado cuando firmaron su consentimiento, el consentimiento para participar en este voluntariado. ¿Cuántos casos hay? Esto también hace que muchos han solicitado el levantamiento del ciego de forma individual, pero no entendemos por qué a algunos sí se ha levantado el ciego y a otros no. Y sobre todo, por qué la demora en la entrega de toda esta información para solicitar el permiso para las dosis respectivas, ¿no? Pero, congresista, esto sí sería grave. O sea, esto sí sería grave si realmente hay participantes que están presentando casos de COVID y no tienen acompañamiento médico. Eso era parte justamente de este documento firmado. Ellos recibían un seguro para ser atendidos. ¿Cuántos casos de estos hay como respaldo, digamos, a la decisión o al pedido que ustedes están haciendo? Los casos que nos han llegado a nuestros despachos son alrededor de 4 que han manifestado los voluntarios que no han sido atendidos, nos han enviado sus pruebas COVID, inclusive cuando salieron positivos, indicando que no se han atendido, que no han sido atendidos por la universidad. Esto también estamos viendo para poder conversar con la universidad como patrocinadora. Si bien es cierto que hay un contrato privado entre Sinopharm y la universidad, pero aquí está de por medio la salud de los peruanos y eso, de estos 12,000 voluntarios, por sobre todo, y eso tenemos que, como Congreso de la República, velar por ellos, ¿no? Le voy a leer un tuit, ¿ya? Un tuitero escrito respecto al trabajo de la comisión. Con todo respeto se lo voy a leer, porque es su opinión finalmente, ¿no? A los que ustedes representan. Y además es un voluntario, ¿no? Dice, esta comisión es una pérdida de tiempo. Solo hacer figuretismo y poner cabes vacuna china se usa en varios países y no han reportado efectos secundarios, incluso aquí en el Perú. ¿Qué le diría? Bueno, respetamos la opinión, pero no la compartimos. Estamos haciendo un seguimiento serio, no estamos buscando poner trabas a las gestiones que pueda realizar el Ejecutivo. No es verdad que no se han dado casos referente a la vacunación. Podemos hablar de la vacunación de la fase 1, que han habido diferentes médicos, enfermeras, que están en este momento en camas UCI. Tenemos una enfermera que ha fallecido en la ciudad de Iquitos después de haber recibido la primera dosis de esta vacuna, que está en investigación este tema. Hay otra que se encuentra en cuidados intensivos también. Entonces, hay una serie de casos que se está investigando.
No es verdad tampoco que la vacuna Sinopharm haya sido vendida a muchos países en el mundo o en América Latina sobre todo. El primer país que compró la vacuna y que llegó a inocular con vacuna Sinopharm fue el Perú. Tenemos solo Bolivia y Argentina. Las demás, Chile, por ejemplo, hablan, pero es Sinovac, no es Sinopharm. Entonces, y tampoco esta comisión pone trabas a la adquisición de vacunas. Acá lo que hay que ver es que Sinopharm tiene que cumplir con el registro sanitario condicional y consideramos que ello va a permitir que se pueda seguir adquiriendo esta vacuna, pero si Sinopharm no cumple con los requisitos establecidos para el registro sanitario condicional, de verdad no veo prudente una compra, ¿no? Ok, muchísimas gracias, congresista. Quedó clarísimo su punto de vista respecto a las vacunas Sinopharm y esa solicitud de auditoría internacional para ensayos que para él no afectaría las negociaciones, pero claramente podría que sí, ¿no? Muy bien, congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias de Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial, pero no se mueva porque después vamos a seguir hablando de otros temas como por ejemplo economía. ¿Por qué? Porque más de 2 millones de afiliados a las AFP se quedaron con su cuenta en cero de jubilación. ¿Eso qué va a implicar para su futuro? Bueno, regresamos con eso. Muy bien, seguimos en Diálogo Abierto, en vivo, por supuesto, por TV Perú, en simultáneo por Nacional. Y ya les habíamos adelantado un poco, vamos a hablar un poco sobre economía. Estamos enlazados ya con David Tuesta, exministro de Economía, y vamos a hablar sobre estos más de 2 millones de afiliados a las AFPs que se quedaron con 0 soles en su cuenta de jubilación. Eso que va a implicar no solamente para ellos, sino si eventualmente serían un costo para el Estado, porque tendrían que hacerse cargo más adelante, o es un pensamiento muy paternal para algunos. Bueno, de eso vamos a hablar precisamente con el señor Tuesta. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días, encantado. ¿Qué tal? Encantados acá también. Bueno, hablemos sobre este tema. ¿Por qué siempre pensar, ¿no es cierto?, que ahora que se han quedado con 0 soles en la cuenta de jubilación, esto, digamos, podría ser nefasto, negativo, si es responsabilidad del jubilado o no es muy responsable el jubilado? La verdad que no. Acá el tema es que los sistemas de pensiones, en general, siempre tienen un elemento paternalista, ¿no?, por parte de los estados en el mundo. No hay estado moderno, ¿no?, que no tenga un sistema de pensiones que obliga a la persona, al trabajador, a separar una parte de sus ingresos para su jubilación. Pero este elemento paternalista no solamente termina ahí, sino lo que se busca evitar es que cuando una persona llega a la edad de jubilación termina generando problemas o cargas excesivas a la sociedad, ¿no?, financiando una etapa que puede cada vez es más larga, ¿no? La esperanza de vida en el Perú, después de los 65 años, puede, dependiendo, pero en promedio puede llegar a 15 años, 20 años, y esto implica una carga muy fuerte para las generaciones futuras. Los hijos de estos jubilados tendrán que de repente dedicar más recursos a ellos para ayudarlos si es que no tienen una pensión, y esos recursos que se dedican se los quita a los nietos, ¿no?, donde los recursos deberían estarse invirtiendo en el capital humano de los más jóvenes. Entonces, eso es de alguna manera lo que busca un sistema de pensiones, tratar de reducir las externalidades negativas o efectos negativos que se podrían generar a una sociedad en la cual no se ha preocupado en ayudar a ahorrar para esa etapa a los que están en la etapa activa. Ese es el tema. Ok, pero aquí hay un punto que sí me gustaría que se tocara, porque claro, las cifras son enormes, ¿no? Cuando se habla, va a haber un desembolso de 45 millones de soles, nos vamos a la quiebra, la economía no lo va a sostener y qué sé yo. Pero hay que recordar que aquellas personas que tienen AFP son aquellos trabajadores que son netamente formales. Y la formalidad en nuestro país no es que sea, digamos,
todas la tengan, ¿no es cierto? Estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño de nuestro PBI. ¿Realmente afecta a nuestra economía? Sí, a ver, tu diagnóstico, el comentario tiene dos partes, ¿no? Una que es completamente cierto. Estamos acá discutiendo sobre el 20-25% de la población económicamente activa, que es formal. Tienes el otro 75% del cual nadie habla y deberíamos estar preocupándonos en ello. Así es. Eso es verdad. Pero tienes este porcentaje de que está trabajando en la formalidad o ha logrado ahorrar en la formalidad, que al menos era una parte de tu población con la cual intentabas construirles un sistema de pensiones, ¿no? No significa que porque sea pequeño no es importante y se debe dejar que el sistema se caiga y no haya ahorros para ellos, ¿no? En segundo lugar, sí tiene este pequeño porcentaje, ese 25% de la PEA que estamos hablando, representa en sus ahorros, o representaba antes de la pandemia, 25% del Producto Bruto Interno. O sea, solo ese pedazo tenía ese nivel de importancia en la economía. Hay estimados que señalan que el aporte que ha tenido el crecimiento económico, ese ahorro, porque ese ahorro que tiene el afiliado, luego permite entrar al sistema financiero. O sea, gana rentabilidad, pero gana rentabilidad invirtiéndose. Y gracias a ese proceso de inversión y de crecimiento, ha llevado a que por lo menos un punto, casi un punto del crecimiento potencial que ha tenido el Perú, se lo debes a este ahorro en pensiones, ¿no? La disminución en la pobreza, más allá de que solamente ahorro este porcentaje de la PEA, el efecto multiplicador que tiene sobre toda la población es bastante elevado. Entonces, sí hay un efecto desestabilizador. Y claro, uno dice, oye, mira, ya hemos devuelto el año pasado 33.000 millones de soles y no ha pasado nada, aquí seguimos conversando. Ajá. Pero para llegar, digamos, al caos, ¿no? Pueden pasar muchos años. Pregúntenle a Argentina, ¿de acuerdo? Argentina también siguen vivos, ahí siguen conversando, pero pregúntenle si las condiciones en las cuales se encuentran ahora no son peores a las que existían hace 20 años, cuando la economía, o 25, que la economía estaba relativamente estable. El camino a la desgracia es una tortura larguísima, ¿de acuerdo? O sea, no esperan que mañana encontremos todo destruido, pero poco a poco estamos hipotecando el futuro del país sin lugar a dudas. Pero Chile, por ejemplo, en Chile no han funcionado las AFPs. Digamos, ese es el diagnóstico que se han hecho por parte de algunos especialistas. Y Chile está ahí también. Pero ese es un diagnóstico también parcializado y no es real, ¿no? Chile, estamos hablando de una economía en la cual prácticamente el 70-80% de su población económicamente activa tiene ahorros en pensión y tienen una pensión, digamos que más o menos en promedio es el 40% del salario que recibían anteriormente. Y no es más, porque el problema y las quejas en Chile existen, porque las pensiones son bajas, pero nadie habla de por qué las pensiones son bajas. Las pensiones son bajas porque aportas poco. Fíjate tú, si te estoy diciendo que aportas solamente el 10% de tu sueldo, 10% de tu sueldo, y cuando te jubiles vas a recibir el 40% de tu sueldo. Entonces, realmente tienes dos visiones, ¿no? La primera visión es, oye, 40% de lo que recibí antes me parece bajo. Pero, hombre, solamente has estado ahorrando 10% de tu sueldo cada año. Que te den 4 veces eso es un montón. El tema es que se tiene que buscar la manera de ahorrar más. Ahora, ¿de acuerdo? El diagnóstico, por tanto, de que el modelo chileno ha fracasado, desde mi punto de vista, es completamente manipulado, es falso. El modelo chileno está ya avanzando, tiene que mejorar, pero el problema no es las AFPs, el problema es que hay que ahorrar más. Ok, ahora, de vuelta ya a nuestra propia realidad. ¿Qué pasa o qué sucede con aquellas personas que efectivamente han apostado por la AFP, pero en tiempos de pandemia no tienen dinero? O sea, es decir, la están pasando mal. Y para ellos es mejor tener su dinero para poder no despilfarrarlo, pero sí tal vez invertir en un negocio o ponerlo en, digamos, hacer lo que puedan para hacerlo crecer de alguna manera. Y están en todos sus derechos porque es una forma de ahorro también para ellos. ¿Qué pasa en ese sentido, no? Y ahí tienes varias visiones respecto a qué hacer con estos ahorros, ¿no? Partamos de que este es el ahorro
un instrumento, un mecanismo que se ha generado para tener pensiones, ¿no? Es cierto, en una situación de shock como la que estamos observando ahora, y seguimos hablando del trabajador formal, ojo, seguimos hablando del trabajador formal, Ajá. el que tiene un FP, ¿no es cierto? Entonces, porque ese es el único que ha tenido alguna vez algún tipo de ahorro ahí, y le estamos diciendo, oye, a ver, ¿cómo hacemos para aliviar un poco tu situación de vulnerabilidad? Tu primer elemento, ¿cuál es la situación de vulnerabilidad que se ha generado con la pandemia? Una de ellas es, o la más importante, es que pierdas tu empleo debido al confinamiento, a la incertidumbre, etc. Ahí tienes que, como bien señalas tú, paliar la situación. Si eres un trabajador formal, el primer instrumento que tienes para un shock de este tipo es tu CTS, tu compensación por tiempo de servicio, que es el instrumento, el mecanismo generado cuando pierdas el empleo. Ahí está, y ya lo has tomado. Algunos pueden decir, oye, no es suficiente, no, necesito algo más. Perfecto. ¿Qué vemos? Excepcionalmente, podemos ver el tema de los fondos de pensiones y tratar de identificar las situaciones vulnerables y un nivel de recursos que le pueda facilitar que tengan acceso, pero sin que sea excesivo. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Se han estado haciendo dado retiros adelantados al fondo de AFP en función a un concepto que no tiene ninguna relación con el mercado laboral, que es la UIT. La UIT, que son 4.000 y pico soles, este es un concepto para pagar multas, un concepto tributario, no es un concepto relacionado al salario. Mucho más sentido hubiera sido darle un acceso en función, por ejemplo, a salario, a sueldo promedio, a la remuneración mínima vital, número de remuneraciones mínimas. Entonces, esto ha generado un exceso. Nadie dice que no se deba permitir un acceso restringido, pero no la cantidad. Y fíjate que el ejemplo de los 33.000 millones que ya se ha retirado durante el año pasado. De ese retiro, el 40% de ese retiro, el de 30 al 40%, ha ido a otras entidades financieras. Es cierto, eso responde al tema de que, oye, quiero mi dinero conmigo, estoy nervioso y lo quiero, ¿no? Pero no responde al criterio de vulnerabilidad. Algunos seguro que sí lo han requerido para comprar oxígeno, para atender alguna circunstancia puntual, el desempleo, etcétera. Pero hay un 40% de esos 33.000 que han ido a bancos, que han ido a fondos mutuos y han recibido tasa de interés desde mayo a enero alrededor del 3% en todo el año, mientras si se hubieran quedado tranquilos, esos que retiraron el dinero y no lo necesitaban y lo hubieran dejado en la AFP, hubieran recibido, por ejemplo, en el fondo 3, 30% de rentabilidad en ese periodo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de dar acceso excesivo, ¿no? Y ya, si 33.000 ya era bastante, entonces ahora estamos discutiendo entregar incluso con las medidas que se está planteando ahora, la aprobada por la Comisión de Economía, de dar acceso a 4 UITs, nuevamente con el error de 4 UIT, sin ningún tipo de consideración de focalización, porque incluso el que está trabajando y que tiene un ingreso también puede acceder, estaríamos hablando de más de 70.000 millones de soles adicionales. Si sumamos las dos cosas, los 33.000 o los casi 70.000, estaríamos hablando que la mitad de los fondos de pensiones que había antes de la pandemia habrían desaparecido. Recuerda que te dije 25% del PBI que había antes de la pandemia, terminaríamos, si que estas normas se aprueban, con la mitad. Entonces, pero ya te he dicho, era excesivo y seguimos dando. Hemos repartido dinero con los primeros retiros para 10 olas de contagio, ¿no? Y estamos recién en la segunda. Entonces, ese es el criterio. El criterio es, tengamos cuidado, ¿no?, respecto a cómo estamos desmantelando, desplumando un sistema que fue creado para la pensión, porque si no, dejémonos de engañarnos, dejemos de decir estamos ayudando a los vulnerables y digan lo que es. Queremos destruir el sistema y que todos se lleven su dinero. Entonces ya estaríamos en otra discusión. ¿No es Ahora, cierto? nos tenemos que ir, pero aquí hemos estado conversando con gerentes, por ejemplo, de distintas AFPs, y lo que nos mencionan es que ellos precisamente, porque no han perdido rentabilidad, es decir, los primeros meses sí, pero luego por el tema de la tecnología y qué sé yo, al contrario, han recuperado su rentabilidad, es que han podido pagar de alguna manera, darle el dinero a sus, digamos, a sus usuarios, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y vamos pues justamente a lo que usted decía, ¿no? O sea, sí se puede dar, ¿no? Pero en el fondo lo que se pierde es otra cosa en la economía. Pero
¿no sería bueno ya hablar sobre una reformulación del sistema de pensiones? Porque para que no solamente hablemos de 25% de usuarios que se benefician, sino también hablar del 75% que no, ¿no es cierto? Porque si no, no está funcionando para todo el país, ¿no? Exactamente. Ese es el tema sobre el cual, si fuéramos un país relativamente con congresistas responsables, deberíamos estar discutiendo hace tiempo. Se ha elegido por el camino más fácil y populachero, ¿no? Que es agarrar el dinero que ni siquiera es del Estado, se le está dando todo el peso de enfrentar la crisis al afiliado con un dinero que estaba destinado para un futuro. Se está discriminando o se está favoreciendo el presente, ¿de acuerdo? Cuando, ok, hay que atender circunstancias ahora, pero sin descuidar el futuro. Y hablar del futuro implica no hablar solamente de ese 25 o 20% de la PEA, sino hablar de toda la población, de todo el ciudadano que tiene derecho a tener pensión. Y es ahí donde deberíamos abocarnos y esperemos que llegue un gobierno y congresistas más responsables ahora en julio y podamos plantear un sistema. Pero para ello tenemos que tener sistema, porque como va la cosa, quizás en julio, ¿de qué cosa vamos a hablar? Tenemos que tener sistema de pensiones, si esto sigue así. Muy bien, muchísimas gracias, señor Tuesta, por haber estado con nosotros, ser súper claro además respecto a este sistema de pensiones y todo lo que está sucediendo alrededor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. David Tuesta, exministro de Economía, hablando pues sobre los afiliados a las AFPs y los que pues se van a quedar sin nada, hay algunos que ya se quedaron sin nada también, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con más para ustedes, así que no se vayan, vamos a hablar más adelante con el doctor James Rodríguez, abogado penalista, sobre el caso Martín Vizcarra, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los argumentos para rechazar la prisión preventiva? No se mueva. Muy bien, continuamos en Diálogo Abierto por TV Perú, en simultáneo por Nacional. Recuerde que vamos en vivo por TV Perú hasta las 9 y luego ya nos quedamos en señal de Nacional, que llega a todo el Perú también, por supuesto. Así que ahí nos pueden seguir. Muy bien, vamos a continuar. Estamos ya preparando nuestro enlace con el doctor Rodríguez, abogado penalista. Vamos a hablar sobre el caso Martín Vizcarra, ¿no? Porque queremos conocer los argumentos de la jueza para rechazar la prisión preventiva. Le ha dado pues ¿cómo se dice? Libertad condicional, ¿no? Comparecencia restringida. ¿Y eso qué implica? Porque estamos hablando de un candidato, estamos hablando de un expresidente, pero estamos hablando de un candidato. Ahora, ¿este proceso va a continuar? Sí, va a continuar, pero ¿cuánto tiempo falta para que le den sentencia? En la medida que le den una sentencia, puede ser llevado a la cárcel también, porque recuerden que él postula para congresista y no existe inmunidad parlamentaria. Y ese es un punto importante que recordar, ¿no? Entonces, estamos esperando ese enlace para conversar con él, pero vamos a seguir revisando. Ya está, me dicen, ya está el abogado, entonces. Más adelante vamos a seguir revisando otros temas que también nos traen aquí, ¿no es cierto? Vamos a hablar también seguramente sobre la vida del monseñor Luis Bambarén, que ha muerto a los 93 años, todo el mundo lo recuerda, ¿no es cierto? Ha trabajado muchísimo por el pueblo peruano. Muy bien, estamos con James Rodríguez, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos sobre el caso Martín Vizcarra, que parece ser es uno de los casos que más ha acaparado la atención esta semana por ser expresidente, porque finalmente es candidato al Congreso de la República, ¿no? Creo que tiene más popularidad que un candidato a la presidencia y eso llama poderosamente la atención. Pero bueno, hablemos. El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva dentro de su investigación por presunta corrupción durante la gestión como expresidente regional de Moquegua. ¿Cuál es su análisis de este contexto que se está viviendo en el proceso de investigación, señor Vizcarra? Bien, desde el punto de vista legal,
el señor Vizcarra, si bien es cierto, no va a tener una prisión efectiva durante este periodo de investigación, la investigación propiamente dicha continúa en todos sus extremos. En pocas palabras, la investigación se va a llevar a cabo en libertad en relación al investigado Martín Vizcarra. Era de preverse, y lo manifesté en forma previa antes del resultado de la jueza, de que el Ministerio Público iba a tener una labor muy difícil en probar que se reunían los 3 elementos constitutivos para que se dé una prisión preventiva. En un análisis pequeño y corto se los menciono. Por favor. Primero, la suficiencia probatoria, es decir, que haya una relación intrínseca y posiblemente una valoración en que existe responsabilidad penal entre el investigado y los delitos que se denuncian. En ese sentido, sí se cumplía este requisito porque existían colaboradores eficaces que, corroborando sus versiones, podían dar cierta verosimilitud a su versión o a su dicho. El segundo punto es la pronoxis de pena. En otras palabras más sencillas, en cuanto yo, el Poder Judicial, te sentenciaría en caso que te encontrara responsable, ¿a cuántos años de prisión te podría condenar? Si es más de 4 años, se reúne la condición. Y en este caso, en delitos de corrupción, sí reunía la condición. El último punto, y el más fuerte, el que siempre yo he considerado de que el Ministerio Público no iba a poder hacerlo, era el peligro procesal y la obstaculización de la justicia. El Ministerio Público tenía o sostenía la tesis de que el señor Vizcarra podría fugarse del país, pero siempre el Ministerio Público ha tomado esta condicional. Podría fugarse, podría evadir la justicia. Como ya no tiene trabajo, entonces no tiene arraigo domiciliario o arraigo laboral. Fundamentos que a mi punto de vista carecen de toda fortaleza jurídica. El señor Vizcarra, como ha sido de conocimiento público, ha participado en las diligencias fiscales y ha dado sus declaraciones. Habría obstaculización de la justicia si el señor Vizcarra no se hubiera presentado a las declaraciones solicitadas por el Ministerio Público o ante la autoridad competente. Eso sería un punto a favor del Ministerio Público, pero eso no ha sucedido. También no olvidemos que él está postulando a un cargo de elección popular y el cargo de congresista es un cargo irrenunciable. Entonces, tampoco pues habría un peligro de fuga, un peligro pues de no acudir a la justicia. Y finalmente, acá viene la parte importante, no tiene antecedentes policiales o judiciales anteriores a esto que podrían derivar en una conducta proclive al delito. En consecuencia, la decisión de la jueza de investigación preparatoria está enmarcada a ley porque no reunía las condiciones para que se declare fundada la solicitud de prisión preventiva contra el señor Martín Vizcarra. Ahora, aquí quiero hacer una especificación porque en el tema, a ver, tenemos que ir al corte ya para televisión, pero lo comprometo para que se quede conmigo para seguir conversando para la radio, porque seguimos con nuestra programación, pero nos vamos a despedir ya de la emisión televisiva porque tenemos que entrar con un programa de voto informado que forma parte de la ley en época electoral. Así que nos despedimos de la emisión televisiva, pero síganos por Radio Nacional, por supuesto. Nos vemos hasta el próximo sábado.